La oposición, el Partido del Centro Democrático, pero principalmente el uribismo y sus supuestos candidatos presidenciales para las elecciones del año 2026, se valieron de absolutamente todo cuando el presidente Gustavo Petro hizo público que iba a nombrar como nuevo ministro de Defensa al general Pedro Sánchez. Esto también fue incluso en complicidad con los medios tradicionales de comunicación, porque tan pronto el presidente Gustavo Petro anunció esto, pues inmediatamente los medios salieron a infundir miedo, salieron también a plantar esa duda en todos los colombianos, pero adicionalmente a insinuar cosas que hasta el momento pues no pasaron y no sucedieron, porque nos ha quedado completamente claro que la oposición y los medios tradicionales pues se valen de absolutamente todo para mentir, pero sobre todo para querer hacerle daño al gobierno del presidente Gustavo Petro, y más que hacerle daño al gobierno, le están haciendo también daño a Colombia, le están haciendo daño a los colombianos. Indicaron que con la llegada del general Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, pues que supuestamente iban a haber cientos de bajas, que supuestamente esto se hacía para convertirnos como Venezuela, que cómo era posible que un general iba a llegar al Ministerio de Defensa, entre otras necedades y mentiras de las que se valió la oposición y los medios tradicionales, porque eso fue tendencia. Se valieron de absolutamente todo, incluso insinuaron que supuestamente con esta llegada pues lo que buscaba el presidente Gustavo Petro era que no se realizaran elecciones en el año 2026. Lo mismo que han mencionado durante muchísimos años, lo mismo que han mencionado incluso antes de que el presidente Gustavo Petro llegara al poder. Como siempre, no tienen otra narrativa, sino única y exclusivamente las mentiras, pero además el tema de Venezuela. Siempre nos comparan con el país vecino. Pues resulta que en medio de todo esto, y también cuando en su momento los medios tradicionales, específicamente la W con Julio Sánchez Cristo, Juan Diego Alvira y otras periodistas que se encontraban en la mesa, dijeron, aseveraron que supuestamente el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares en nuestro país, iba a pedir su baja, que porque no se encontraba de acuerdo con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Ya les voy a mostrar a ustedes algo que recientemente mencionó el almirante Francisco Cubides, en donde por supuesto hace referencia a la oposición, en donde los desmiente, pero adicionalmente deja completamente claro que todo lo que dice la oposición es mentira. Ya vamos para allá porque es una gran entrevista que realizó RTBC. Además, antes de irnos para allá, como siempre, la invitación es a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a este medio alternativo. Vayan compartiendo esta información, no olviden dejar su like, pero sobre todo vayan comentando. Primero, les pregunto yo a todos ustedes, ¿qué escucharon de rumores y mentiras en los medios tradicionales o a través de las redes sociales sobre el nombramiento del nuevo ministro de Defensa cuando el presidente Gustavo Petro decidió hacerlo público? ¿Qué escucharon? ¿Qué les llamó la atención? Pues resulta que en efecto el presidente Gustavo Petro recientemente, por medio de un decreto, designó en definitiva al general retirado Pedro Sánchez como el nuevo ministro de Defensa de nuestro país. El Ministerio de Defensa incluso lo hizo saber recientemente a través de su cuenta de X, en donde publicaron: mediante el decreto 0249 de 2025, el presidente Gustavo Petro designa a Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como nuevo ministro de Defensa Nacional. Es oficial retirado de la Fuerza Aérea de Colombia, donde sirvió por 35 años y alcanzó el grado de mayor general. Con 6.700 horas de vuelo en helicópteros y aviones, ocupó cargos de alto nivel en operaciones estratégicas, seguridad y defensa. A lo largo de su carrera desempeñó un papel clave en la protección del Estado y en el desarrollo de la doctrina militar aérea y espacial del país. El ministro Pedro Sánchez trabajará sin descanso y empeño para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, de la mano de las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional de nuestro país. Este hombre que ustedes están viendo ahí en la fotografía es el nuevo ministro de Defensa designado por el presidente Gustavo Petro, que además en el reciente Consejo de Ministros que se dio de manera televisada, que hay que decirlo también, pues despertó toda la indignación por parte de los uribistas, y es porque este Consejo de Ministros también deja ver y desmiente muchas de las cosas que afirman y que replican a través de las redes sociales y los medios tradicionales la oposición y la derecha.
Entre eso, que supuestamente el presidente Gustavo Petro no ha hecho absolutamente nada por la fuerza pública y las fuerzas militares de nuestro país. El mismo ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa designado por el gobierno nacional, lo desmiente. E incluso allí en ese Consejo de Ministros en vivo, que además me encantó que se haya realizado de manera televisada para que todos los colombianos vean y escuchen realmente qué es lo que está haciendo este gobierno, pues él le agradeció allí ante miles, millones de personas que estarían viendo este Consejo de Ministros televisado. Le agradeció al presidente Gustavo Petro todo lo que ha hecho por dignificar a las fuerzas militares de nuestro país, por dignificar a quienes dan la vida por los colombianos en los territorios alejados, por dignificar incluso hasta lo más mínimo que es la comida, lo vital, lo que no hizo la derecha de nuestro país y que por supuesto ahora salen indignadísimos queriendo interponer demandas y llevando a la justicia el que supuestamente ellos dicen y argumentan que televisar y hacer públicos estos consejos de ministros es supuestamente ilegal. Pues todos sabemos que ellos lo hacen porque con la publicación de estos consejos de ministros de manera televisiva en televisión nacional, pues todos los colombianos saben que el gobierno del presidente Gustavo Petro sí está trabajando por los colombianos y se les cae completamente esa máscara a la oposición de que el gobierno supuestamente no está haciendo nada y que se está robando los recursos públicos de nuestro país. Escuchen por favor atentamente lo que mencionó el nuevo ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, y nos vamos inmediatamente a lo que recientemente mencionó el almirante Francisco Cubides, también desmintiendo a la oposición. Vean esto. Con esta decisión que usted ha tomado, señor presidente, que puedo decir que es de las más valiosas que un gobernante ha tenido, incluso para elevar la moral combativa de nuestros hombres, regresando la dignidad y tal vez tomando cosas del pasado, elevándole, por ejemplo, algo tan básico a un soldado como la comida, o elevándole a cada soldado profesional o regular que preste el servicio militar, pasando de 300.000 a 900.000 pesos, pues eso eleva las condiciones de quienes estamos a arriesgar la vida. Pero también una decisión es que con este presupuesto vamos a tener movilidad y maniobra. Los helicópteros van a poder volar, todo lo que se requiera para dar la movilidad. Y algo fundamental también es tecnología, que la tecnología cambia drásticamente cualquier carácter de una guerra. Y en este momento el tema de drones y antidrones se convierte en una amenaza muy latente, y por eso lamentamos y nos unimos el dolor de esa familia que perdió a un soldado que está dispuesto a arriesgar la vida. Y estoy dispuesto también a arriesgar la vida, señor presidente, no solamente por proteger a cada colombiano, sino por proteger a esta gran república. Esto deja completamente claro que lo que menciona la oposición es mentira, de que supuestamente tienen las manos atadas, de que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro va a desmantelar las fuerzas militares. ¿Escucharon ustedes lo que el mismo ministro de Defensa mencionó? El presidente Gustavo Petro ha dignificado hasta la comida de estos militares. Incluso recordemos que la misma Vicky Dávila, supuesta precandidata presidencial, ha mentido también a través de sus redes sociales, donde dice que supuestamente los soldados no tienen para comer, que le envían supuestamente chats en donde dicen que están sin comer, pero estamos escuchando que eso es mentira, que hasta incluso lo que le daba al Estado, esos ingresos que recibían los soldados, pasó de 300.000 pesos a un monto mucho mayor, y eso se logró gracias al presidente Gustavo Petro. Pero resulta que el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el general retirado, pues no es el único que ha resaltado y ha mencionado esos logros del gobierno del presidente Gustavo Petro para con las fuerzas militares. El almirante Francisco Cubides, el comandante de las fuerzas militares en nuestro país, en su momento también lo había mencionado en vivo, allí a través de esta entrevista que concedió a RCN con el director de Noticias RCN, que además, pues de manera tendenciosa, le realizó una pregunta
allí en vivo al almirante y creo que vale completamente la pena recordar ese momento para irnos a la reciente entrevista, porque es que ellos dicen que supuestamente el presidente Gustavo Petro tiene coactadas a las fuerzas militares, que no las está dejando actuar, que están maniatados, pero los resultados dicen otra cosa. Vean en su momento lo que mencionó aquí la senadora María José Pizarro. Ella dijo: el gobierno del cambio ha mejorado significativamente la dignidad y el bienestar de la fuerza pública con resultados tangibles, acciones que nunca hicieron que quienes dicen defenderla. Les invito a ver esta entrevista con el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. Vean esto. Ahora, en plata blanca, señor almirante, ¿cómo le ha ido a las fuerzas militares en este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, es importante que la gente conozca pues, y reconozca además que hemos tenido importantes apoyos a las fuerzas militares y policía. Comencemos. La partida de alimentación para los soldados subió un 60%. Eso no ha pasado antes. Eso permite que hoy en día el soldado, el infante de marina y los estudiantes de las escuelas de formación puedan comer proteína en la noche. Antes no se podía, era solamente arroz o un grano. Hoy en día la comida... Incluso hasta eso, no podían comer proteína y el mismo almirante lo está diciendo allí en vivo. Eso no pasaba antes, es decir, no pasaba en gobiernos anteriores. Está mucho mejor y eso trae bienestar. Segundo, en el tema de la bonificación a los soldados e infantes de marina regulares que hacen pues, están prestando su servicio militar. Estaba en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, hoy en día está al 50% y ya hay un proyecto de ley aprobado, ya hay autorización para que de aquí al 27 esos soldados que están prestando su servicio militar tengan el 100%, o sea, es un tema que da bienestar. El año pasado recibimos 0.6 billones de pesos para que Fuerzas Militares y Policía tuvieran mejor condición de bienestar, para mejorar alojamientos, comedores, casas fiscales, clubes. Inclusive hay un recurso muy importante que se destinó para la construcción de un club para soldados profesionales, que es el Catolemaida. Son cosas que están sobre la mesa y que permiten nuevamente mostrar que hay un apoyo del gobierno a las fuerzas militares. Oyéndolo, algunos suspicaces podrían decir lo que están es comprando las fuerzas militares desde el gobierno. ¿Usted que están supuestamente comprando las fuerzas militares desde el gobierno, insinúa, menciona y pregunta el director de Noticias RCN, que los están comprando supuestamente con bienestar, es decir, ellos no tendrían derecho a tener o a consumir proteína en su comida, a tener espacios de diversión no solamente para ellos, sino para sus familias, dignificar también sus ingresos, sino que los están comprando. Pero escuchen ustedes cómo lo desmiente inmediatamente el almirante. ¿Qué respondería a esa crítica? Los soldados necesitan de bienestar. Los soldados hemos jurado servir a la patria hasta dar la vida por los colombianos. Y eso requiere pues solamente de un bienestar. O sea, es importante que la gente en el área de combate estén concentrados en su maniobra. Y temas como estos que he hablado pues dan bienestar y permiten que el soldado, el marino y el aviador pues estén operando tranquilos de que tienen mejor condición de bienestar y obviamente eso va a permitir mejores resultados. Allí están las palabras del almirante Francisco Cubides, que adicionalmente, pues recientemente también se refirió frente a esas opiniones y frente a lo que menciona la oposición. Escuchen por favor esto, porque estos son los resultados. Cuando la oposición dice que supuestamente los tienen con las manos atadas, que no los están dejando actuar, que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro está siendo permisivo con los grupos armados al margen de la ley, llega el comandante de las fuerzas militares de nuestro país, el almirante Francisco Cubides, a desmentir completamente a la oposición. Vean lo que él dice. De los comandantes. Precisamente usted habla de que los soldados en el territorio tienen la moral alta. Sin embargo, pues cuando uno escucha a los críticos de la oposición, hablan de que las fuerzas militares tienen las manos amarradas, que la moral está en el piso, que efectivamente no hay una situación ofensiva. Y eso tiene que ver con la primera pregunta que yo le hacía, que se dice o se vende la imagen de que el país está en manos del terrorismo, en este caso. Como usted lo estaba diciendo, estamos asistiendo a un nuevo recicle del terrorismo o a otra clase de terrorismo, porque los grupos armados ya no tienen la misma capacidad que tenían anteriormente cuando usted está hablando de los procesos de la violencia, por ejemplo, para tomarse un pueblo, como pasaba antes, o para tomarse una capital de un departamento, como sucedía antes que se tomaron Mitú, la capital del Baupés. ¿Qué le responde usted entonces a toda esa gente, almirante, que dice que las fuerzas militares no están combatiendo y tienen las manos amarradas? Bueno, ante la opinión, respeto. Siempre todos pueden opinar y recibimos con respeto toda clase de opiniones, pero aquí tenemos resultados. Cuando hay resultados no hay nada que discutir. Y si uno hace un balance, por ejemplo, de los resultados que tuvimos el año pasado,
podemos encontrar que tuvimos una afectación de más de 14.800 afectaciones a los grupos armados organizados, delincuencia común y grupos delincuenciales. Es un número que aumentó en un 20% con respecto al año 2023. ¿Afectaciones qué son, almirante? Pues que estamos teniendo capturas, estamos teniendo igualmente sometimientos, presentaciones por parte de grupos o individuos que definen presentarse a las autoridades, recuperación de menores muertos en desarrollo de operaciones militares. Así que eso se llama afectación. Y logramos estos números gracias, obviamente, a una presencia en el territorio. Aquí hemos aumentado en un 50% los combates, las operaciones ofensivas contra todos los grupos. No estamos de brazos caídos, hay una orden presidencial de lo que no esté en ese fuego, tener que atacarlo para que entienda que en el marco de la paz total, que es la mano generosa del gobierno que ofrece, esos grupos tienen que entender que es la oportunidad para que ellos se sienten y podamos llegar con ellos a una negociación y obviamente que se dé la paz. Que se dé la paz en nuestro país. Me queda esa frase. Cuando hay resultados, no hay nada más que decir. Y eso precisamente va para la oposición. Cuando hay resultados, la oposición lo único que tiene por hacer es mentir, es tergiversar la información, es sembrar ese miedo en los colombianos, es mentirle también a los colombianos a través de sus alocuciones en el Congreso de la República, a través de sus redes sociales, asegurando que supuestamente estamos coactados por la violencia y por los grupos armados al margen de la ley. Pero adicionalmente, este tema. Cuando el nuevo ministro de Defensa, el recién nombrado ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, fue en efecto designado por el presidente Gustavo Petro para la cabeza de este ministerio en nuestro país, pues los medios tradicionales salieron supuestamente a especular, a decir y a inventar que supuestamente esto iba a levantar una crisis en las fuerzas militares y públicas de nuestro país. Crisis que solamente el tiempo se ha encargado de decir que es mentira, que una vez más los medios tradicionales de comunicación mienten y mintieron de forma descarada, que solamente utilizan sus medios tradicionales para seguir engañando a las personas, pero además para seguir en este caso apoyando y beneficiando a la derecha en nuestro país. En su momento se mencionó que supuestamente el almirante Francisco Cubides iba a dejar su cargo por la llegada del nuevo ministro de Defensa. Él lo desmintió, pero aquí vuelve a ser contundente y lo desmiente. Vean esto. Territorio. Almirante, se vienen muchos retos para el 2025. Usted fue superior del general Pedro Sánchez. Ahora el presidente de la República toma la decisión de nombrarlo como ministro. Ahora él será el encargado de ser ese engranaje entre ustedes y también entre el presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles serían esas consideraciones que usted le haría hoy al que va a ser nombrado ministro de Defensa? ¿Cómo vio usted este nombramiento? Y además se rumoraba que usted iba a renunciar. Bueno, primero tenemos que traer aquí a colación el artículo 189 de la Constitución, que dice que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y ahí él ordena como corresponde. Obviamente la llegada del señor general Sánchez ha traído pues mucha controversia, porque que va a ser activo o de retirado, pues obviamente cuando el señor presidente nos habló, porque él nos comentó de una forma... El presidente contó con la opinión de ellos. Lo escucharon atentamente, espero que lo hayan escuchado muy bien, porque no es que el presidente actúe solo, no es que el presidente esté aislado, no es que el presidente esté solo, como dice la oposición, no es que lo tengan abandonado. Él contó también con el almirante y con las fuerzas militares para tomar esa decisión. Previa, eso no fue sorpresa, él habló con nosotros y le dijimos que obviamente que tenía que ser en la condición de retirado, porque si era activo pues traería una afectación en temas de antigüedad en un número aproximado de 30 general y almirantes que tendría que ser de retiro, pero él dijo no, yo no quiero esa figura, la figura que yo quiero es la figura de retirado para que él por sus condiciones pues pueda ser el nuevo ministro de Defensa. En ese sentido, primero tenemos que, ya manifesté, fue la voluntad del señor presidente de la República, la aceptamos como corresponde, y es el general Sánchez es un oficial de gran palmarés. Usted ha revisado hoja de vida, el oficial es un oficial de una experiencia amplia en temas operacionales. De esos que llaman troperos. Claro, tropero. Conoce primero el territorio, conoce el enemigo, conoce igualmente las capacidades de cada fuerza, porque en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales se conjugan los esfuerzos y las capacidades de las tres fuerzas de la policía. O sea, adelantó más de 76 operaciones contra los grupos, así que es alguien que conoce la amenaza y sabe qué hay que hacer para cada vez pues contrastarlo mucho más.
Y es un oficial que tiene una visión amplia de Estado. Finalmente, a esos niveles del almirantazgo, el almirante en general es un estadista más, que está al lado de, en el caso del conductor político, que tiene una experiencia para poder opinar, tiene criterio, tiene obviamente conocimiento, conoce el área, así que es alguien de un gran nivel que puede ser y que ha sido obviamente un gran tropero y que seguramente va a ser un muy bueno, un excelente ministro. ¿Se desmiente lo de su posible renuncia? No, por supuesto, yo nunca renuncié. Ahora, quiero manifestar que hay una solidez institucional de las fuerzas militares. La cúpula está sólida, porque sabemos que ahora lo que necesitamos es seguir trabajando. Aquí no hay espacio para dudar a la subordinación, porque finalmente el señor presidente puede haber colocado a cualquier funcionario, a cualquier ciudadano, y nos corresponde la subordinación, él como ministro encargado de la parte de política de la defensa. ¿Para qué? Para seguir adelantando, ajustando estrategias. Ahora, el ministro de Defensa no solamente son las fuerzas militares. El general Sánchez tiene que mirar cómo viene la policía, hacer los debidos ajustes en la estrategia policial militar, pero también tiene que mirar con sus tres viceministerios cómo ajusta ese relacionamiento que tiene el ministerio con las demás carteras de gobierno. Así que es una oportunidad grande. ¿Para qué? Para que las fuerzas obviamente mantengan los procesos, para que el general pues encuentre apoyo con las demás carteras, pero sobre todo un especial mensaje aquí en este tema es que el Ministerio de Defensa siga siendo la base primordial para el desarrollo de los territorios. ¿Por qué? Porque para que los territorios se transformen, finalmente la paz y la transformación del territorio se requiere la conjunción de muchos esfuerzos. No hay ningún conflicto con el ministro ni el Ministerio de Defensa, así lo dejó claro el almirante Francisco Cubides. Deja completamente claro que en este caso pues el propósito de toda la fuerza militar y pública es trabajar en pro del país y en pro de su seguridad, que el presidente Gustavo Petro contó con ellos, que ellos además avalan y también en este caso están de acuerdo con el nombramiento del general retirado Pedro Sánchez como el nuevo ministro de Defensa. Entonces, una vez más, desmentimos, y no solamente nosotros, sino las personas que están involucradas en todo esto, como el almirante Francisco Cubides, desmienten completamente a la oposición y también a los medios tradicionales. Así que los leo en los comentarios. Cuéntenos, por favor, ustedes qué opinan de esto que acaba de mencionar recientemente. Esto es bastante reciente, en una entrevista que concedió el comandante de las fuerzas militares a RTBC, en donde desmiente completamente lo que dijo la oposición, de que supuestamente las fuerzas militares estaban en crisis, de que estaban con las manos atadas, de que no habían resultados, etcétera. Los leo a todos. No olviden, por favor, compartir, suscribirse, dejar su like. No olviden también comentar. Finalmente es por ustedes que hacemos estos videos, así que a mí me encanta siempre leerlos. Nunca aparezco por ahí, pero tengan siempre la certeza de que los estoy leyendo. A todos, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto.